La construcción de la idea de genio es la que más ha costado destruir en la posmodernidad y a día de hoy todavía se presenta como un reto en la enseñanza, puesto que parte de una idealización alejada de fuentes documentales y pretende precisamente cubrir la biografía de un artista con un halo de misterio sobrenatural que nada tiene que ver con la historia del arte. Es obvio que todos caemos en considerar a los grandes maestros del pasado como seres fuera de lo común, dotados de una técnica e intelecto que recuerda a un don natural o un don divino o la figura de un niño superdotado que desde los 4 años ya tocaba el piano o pintaba. ¿Existe el talento realmente? ¿Es el talento un don natural, sobrehumano, extrahumano? Veremos la obra de McQueen y lo llevaremos a la teoría de otros pensadores, pero ya adelantamos que hay muchos intereses detrás de que esto se siga manteniendo así, porque mientras más irracional se vuelve, más atrapa al público. Con respecto al talento o al genio, se construye siempre un arquetipo en base a las cualidades que debe tener un gran artista, como por ejemplo la locura o la emocionalidad, como pasaba con Baudelaire en Las Flores del Mal, entre otras cosas. De ahí se pasa a explicar que las guerras emocionales provocadas por la tristeza o la pasión del artista y su inconformidad con el mundo es debido a su don natural y su poder para crear una obra de suma calidad artística. Del genio han hablado todos los grandes intelectuales del mundo del arte. Es algo que llama la atención a todo el que se adentra en él. Nosotras para este vídeo nos hemos quedado con 4 consideraciones históricas para ver cómo evoluciona y eso nos puede ayudar a entender mejor la figura de McQueen. Por eso empezaremos con la biografía de Alexander McQueen, que lo hizo convertirse en uno de los grandes genios del siglo XXI y no solo en el ámbito de la moda, sino en el arte, en toda su complejidad y diversidad. De hecho, cuando hablábamos de la muerte del arte de Danto en el vídeo anterior, dijimos que seguía habiendo grandes artistas después de Warhol, y era cierto, aquí tenemos uno. Con el tiempo se verá que Alexander Lee McQueen ha sido realmente, y en casi todas las concepciones de la palabra, como un Caravaggio de nuestro pequeño e incierto siglo XXI. Creo que hay mucho romanticismo y melancolía. Hay tristeza, pero también hay romanticismo en la tristeza. Supongo que soy una persona muy melancólica. Iba hasta el límite de mi lado oscuro, sacaba esos horrores de mi alma y los colocaba en la pasarela. Esto lo dice él sobre sí mismo. Todas las personas de su entorno coincidían en esta primera piedra base sobre la que se construyó la idea que representaba a Alexander Lee McQueen, diseñador inglés que nace en 1969 y se suicidó en 2010. Su vida entera estuvo marcada por el dolor, la violencia de la belleza, la tragedia y la osadía. Su obra ha tenido un impacto enorme en el mundo artístico, desde cantantes, performance, estética urbana, hasta vestuario de películas. De él han hablado todas las personalidades del mundo de la moda en el siglo XXI, pudiendo decir que fue un antes y un después en la moda. Alexander McQueen nos dejó un legado digital que a día de hoy es de suma importancia porque se ven aspectos personales y psicológicos del artista que nos ayudan a entender la idea del genio. El documental que recoge los trabajos de su obra toma toda esta información grabada por McQueen en cinta y la divide en 5 capítulos, que son Jack el Destripador acechando a sus víctimas, la violación de las tierras altas, Hay una selva ahí fuera, Vos y la Atlántida de Platón. McQueen viene de una familia trabajadora de Londres. Su padre era taxista y su madre profesora de ciencias sociales. De ella sacará mucho imaginario para sus pasarelas, porque McQueen fue un niño que no atendía en el instituto a nada que no fuesen las clases de arte y se pasaba el tiempo dibujando vestidos. Su madre, Joyce McQueen, pensaba que su apellido venía de un clan de Escocia, y es lo que la llevará a investigar el origen de su familia en tierras escocesas, siendo la inspiración de su pasarela La violación de las tierras altas, de 1995. También en esta pasarela lo que el artista quería reflejar es la vulnerabilidad de las mujeres ante el abuso del poder de los hombres, como había sucedido en muchos momentos de la historia, pero sobre todo en lo que respecta
a los levantamientos jacobitas que se llevaron a cabo en el siglo XVIII y las Highlands Clarence del siglo XIX, en donde la población escocesa, que apoyaba la Casa de Estuardo frente a la de Hanover, e Inglaterra responde enviando el ejército del duque de Cumberland, que derrota a los de la Casa de Estuardo, a los de Carlos Estuardo, y comienza así un proceso de dominación sobre el territorio escocés. La familia de Lee también influyó en esta colección deshumanizante, porque su hermana sufrió maltratos por su exmarido, y Lee vio toda esa violencia y la recibió siendo muy pequeño. La colección de la violación de las tierras altas es el resultado de un contexto histórico de guerras y una violencia sufrida que McQueen lleva a la pasarela en forma de vestiduras rasgadas, mujeres casi desnudas, expresiones de pánico y pelos alborotados. El revuelo que levantó su obra fue enorme. Lo puso en el ojo de un huracán de críticas, pero sobre todo dio a conocer su obra. Pero realmente la primera pasarela de McQueen fue la de Jack el Destripador acechando a sus víctimas, presentada como trabajo de final de curso del máster de diseño de moda en St. Martin's, en la Academia de Bellas Artes de Londres. Lee llega al máster de diseño de moda con una profesionalidad y trabajo de técnica que otros alumnos no pudieron tener. Cuando él ingresó al máster ya había trabajado en el taller de Anderson and Shepard y fue enseñado por un sastre maestro de Irlanda a coser bolsillos, los forros de las chaquetas, el acabado de los cuellos y los puños. En ese año de prueba tenía que salir de allí sabiendo confeccionar una chaqueta de traje masculino. Cuando aprendió a hacerlo se dio cuenta de que no podía permanecer en un sitio tan monótono y rutinario y pasó a trabajar con el diseñador japonés Koji Tatsuno en Mount Street. En él aprenderá el trabajo de diseñador fuera de lo tradicional, experimentando en crear nuevas formas, nuevos volúmenes, sistemas de combinaciones y colores para crear una estructura plástica nueva. También pasó a trabajar con John McKitterick en la empresa Red or Dead, de donde aprende que las colecciones de moda pueden inspirarse en conceptos que no son de la moda en concreto, como por ejemplo una colección inspirada en la llegada del hombre a la luna, los mitos griegos o los horrores de la humanidad. De McKitterick pasó a trabajar a Italia, donde llegó sin dinero, sin saber italiano y sin una titulación como artista. Simplemente ha aprendido el trabajo en talleres de sastres y diseñadores, donde su confianza y osadía le llevará incluso a trabajar con Romeo Guilly. En estos años de temprana formación, McQueen aprende a pulir una técnica en costura, montaje de piezas, acabado, dibujo y modelaje. Cuando llega al máster de St. Martin's, lo hace con el dinero de su tía Renee McQueen, porque él apenas tenía nada. Cuando presenta la colección de Jack el Destripador acechando a sus víctimas, llevaba un trabajo de documentación detrás muy grande. Se había leído libros como El perfumista, que trata sobre un asesino que mataba a mujeres, y por eso la sangre, la carne y el horror estaban muy presentes en la colección. De hecho, se usó pelo humano para los abrigos y en su interior el rojo oscuro de la sangre hacía que pareciese carne de la escena de un crimen. Esos mismos efectos de horror estaban también presentes en La violación de las tierras altas, donde una de las modelos, Jodie Kidd, habla de cómo de asustadas estaban las modelos por las prendas que llevaban puestas, pero que vistas desde lejos, en conjunto, entre todas ellas, presentaban una belleza increíble y sobrenatural. Porque realmente la moda es un arte muy gestálico, es decir, que se entiende mejor en su conjunto, entre todas las partes. Gestalt quiere decir figuración, forma, totalidad organizada. La Gestalt fue una escuela de psicología surgida en Alemania a principios del siglo XX, que se encargó de investigar cómo la mente percibe una totalidad, aunque la óptica pueda desgranar en las partes. En la colección de Jack acechando a sus víctimas de 1992, la cazatalentos Isabella Blow lo descubre y comienzan a trazar una relación de amistad profesional. La obra de McQueen desde entonces estará marcada por influencias externas a la moda, como la historia, la mitología, el arte o la medicina. Coge aspectos externos y mediante el lenguaje plástico de estos los lleva a la pasarela. Anécdota que nos cuenta su amiga Mira Chai-Hyde, que en una estancia de ella en el hospital, McQueen fue a visitarla y se quedó sorprendido porque le parecía hermosa las vendas que cubrían el cuerpo
y eso es lo que después llevó a la colección de Voss. En Voss se ve ese ambiente de psiquiátrico, la intención de una colección que busca crear una sensación de intranquilidad en el público, sobre todo al verse reflejados en un espejo. Lee entendió muy bien el carácter escénico que tenían las pasarelas y decidió crear ese efecto de performance en las suyas. Creaba en los espectadores una sensación de extrañeza, de irracionalidad, de enfado, de terror. En Voss acaba el desfile descubriéndose la caja tapada que había estado durante todo el tiempo en el interior de la pasarela, que en su interior lo que había era una recreación de los trabajos fotográficos de Joel Peter Whitkins. O sea, una mujer gorda rodeada de polillas que respira mediante tubos cerrando una colección de moda. O sea, ya quisiera la alta costura o cualquiera de las artes conocer algo así. Toda la obra de McQueen es realmente un teatro abierto, una exposición de arte. Es lo más cercano a los salones parisinos donde se mezclaban artistas, obras de arte, público y crítica. La experiencia estética que describen tanto su equipo de trabajo como las modelos, como los periodistas que acudieron a ver su obra, lo describen como una inquietud sin igual. Decisiones que solo un gran artista podría tomar, alejado de las influencias de una industria que ejerce control directo sobre sus artistas. Decisiones como que la presentación de Hay una selva ahí fuera de 1997 en el Borough Market de Londres empezara a arder un coche y McQueen decidiera seguir adelante con el desfile. Las modelos tenían aspectos de animales, con maquillaje y expresiones ante el público que las dejaban a todo el mundo horrorizado. Por eso todo el mundo creyó que el coche que estaba ardiendo había sido intencionado. O sea, estaba muy dentro de toda la lógica del desfile, pero era algo accidental. Cuando realmente lo que había pasado era que un grupo de estudiantes se habían colado en el desfile y tiraron sin querer una antorcha de fuego de la pasarela sobre el coche que había allí. Pero daba igual. O sea, para Alexander McQueen el desfile tenía que continuar. Anécdotas así se encuentran en toda su obra. Desde Jack el Destripador, las tierras altas escocesas, los psiquiátricos de Voss, las humanas acuáticas de la Atlántida de Platón, la siniestralidad del Cuerno de la Abundancia y los juegos de ajedrez, la robótica implementada en la pasarela. Todo nos hace ver que la obra de McQueen estaba dotada de una gran creatividad, fruto de un intelecto que buscaba saber más, conocer más, aprender más, hasta los límites. Unido a su destreza cosiendo y su técnica muy fundamentada en los sastres ingleses, llevó a crear verdaderas obras de arte. Empezó mirando al pasado en las historias de Jack el Destripador y las tierras altas escocesas, para acabar apostando por el futuro, presagiando la robótica y los tejidos sintéticos de la Atlántida de Platón. En su última obra vemos un mundo que ya nada tiene que ver con la humanidad. Es un nuevo planeta, una nueva realidad deformada hasta los límites, que va desde el pelo de las modelos hasta los zapatos de pinza de cangrejo. En su trabajo influyeron muchas personas, obviamente, como el diseñador de joyas Shawn Lin, la estilista Katie England, la ya mencionada peluquera Mira Chai Hyde, Sebastian Pons, los escenógrafos Simon Constantine, Joseph Bennett o incluso los novios de Alexander McQueen. Porque la obra de McQueen es una obra coral y entender al artista como individuo único y genio creador sería no atender a la realidad de sus colecciones. De hecho, McQueen, cuando llegó a trabajar a Givenchy, quiere estar cerca de las sastres y las modistas del taller, yendo a comer con ellas en la hora del almuerzo, algo que era impensable en un director artístico de una casa de moda. La obra de McQueen a menudo ha sido catalogada como un romanticismo salvaje, si es que se puede encuadrar en algún término que respete la complejidad de su obra. La historiadora y crítica de moda Susie Menkes hace hincapié en tres aspectos: la difícil personalidad de Lee, los elementos animalíticos en su obra y la contextualización histórica de sus colecciones. Ella conoció a McQueen en persona y estuvo en todas las pasarelas en las que él presentaba sus colecciones. De ahí que hable con propiedad cuando traza la crítica sobre McQueen. También ha escrito mucho después de que el Museo Metropolitano de Nueva York en 2011 presentara la colección de belleza salvaje,
una colección de arte que muestra todas las obras de McQueen y que pulverizó todos los récords de visitas. En ese romanticismo salvaje se entiende la inclusión de plumas de ave inspiradas por Isabella Blow y los sombreros que ella llevaba, realizados por Philip Tracy, otro de los artistas descubiertos por Isabella. Las plumas de ave están en toda la obra de McQueen, como los huesos, las pieles. Recuerdan la realidad natural del ser humano, llevado a la pasarela. La sangre, las pieles, los huesos, las plumas, todo es introducido constantemente para recordarnos nuestro lado animal. Y figuran perfectamente el romanticismo que hay detrás de la muerte, la violencia o lo macabro. La siniestralidad de la obra de McQueen conecta con su intención como artista. No quiere agradar al público, quiere inquietarlo, atormentarlo, crear una impresión de horror, miedo o tristeza. Las pacientes del psiquiátrico de Boz arañan las paredes del manicomio, que son realmente las paredes que las separan del público, de los periodistas, de la crítica de prensa, de los accionistas de las casas de moda, de los estudiantes que pueden acceder a verlos. Todo está pensado en términos de teatralización de la pasarela. Todos los elementos importan. Nadie del público salía de esos desfiles igual que entraba. En su intento de incomodar al público, incluso colocaba las cámaras de los robots en la misma cara de los asistentes, para que se sintieran observados en una completa agresividad sobre sus cuerpos, igual que la industria de la moda hace sobre sus modelos. También hay una crítica política en la obra de McQueen, artista anarquista, como también lo fue Christian Dior. El concepto de supervivencia dentro del sistema está muy presente en todas las entrevistas que ha dado con posterioridad, donde el hecho de tener o no tener dinero determinaba sus pasarelas y las determinó. En las primeras pasarelas, de hecho, cosía con bolsas de basura y plásticos para poder atraer al público y que vieran su talento. La improvisación ante un sistema que evidentemente coloca las profesiones artísticas en las más imposibles de ejercer, porque el dinero necesario para que un artista cree una obra es muy elevado. Las telas valen mucho dinero, los complementos valen mucho dinero. Todo se pone en contra de unos artistas que tienen muy pocas ayudas por parte de un Estado neoliberal y de un capitalismo industrial salvaje. De hecho, esa es una de las retóricas de la vida de McQueen. En su deseo de crear colecciones que reflejaran sus ideas artísticas, tuvo que venderse a Givenchy para poder tener dinero y montar su propia casa, lo que le llevaría a niveles de estrés y ansiedad que acabaría siendo un añadido en el motivo de su suicidio. En Givenchy tenía dinero, pero no podía expresar lo que quería libremente. Esto se ve claramente en su colección Cuerno de la Abundancia, donde en tradición clásica la cornucopia era el cuerno de la cabra amaltea y acaba siendo, en la obra de McQueen, una pirámide de porquerías de la época industrial y de consumo. Bicicletas, televisores, basura, que se arremolina todo en el centro de la pasarela para recordarnos que aunque produzcamos abundancia, es toda una basura enorme, carente de valor. Sebastian Pons ve el cuerno de la abundancia como la enorme porquería que es la industria de la moda en sí. Finalmente, en la obra de McQueen es importante destacar la concepción del tiempo en el sentido metafísico. McQueen empieza mirando el pasado casi mitológico de Jack el Destripador y acaba mirando en el horizonte del futuro de la humanidad. De enriquecerse con el pasado histórico de Londres, Inglaterra y Francia, pasa a proponer dónde estaría el futuro de la moda y de la humanidad. La inclusión de robots, la digitalización, los hologramas y la tecnología simultánea, no solo en la pasarela, sino también en la misma obra de arte, que es la colección de moda, es realmente comprender que ha asumido toda la historia como para llegar a plantearse el futuro. De hecho, la colección de la Atlántida de Platón de 2009 es futurista, pero no por el uso de robots, sino por la creación de nuevas formas inspiradas en la naturaleza, como si perteneciera a un planeta diferente, crear un mundo nuevo, algo que realmente dota al artista con como que tiene un don creador de formas, creador de nuevos mundos.
Es el arte como génesis, como nacimiento de nuevas composiciones. Que la obra de McQueen esté en películas que tratan el futuro como distopía nos hace pensar que si tuviéramos que imaginar la humanidad dentro de 100 años y cómo irían vestidos los humanos, llegásemos a pensar que sería con ropa del 2009, con ropa de los diseñadores de moda vanguardistas de hoy en día. Es muy fuerte. Hasta aquí la breve introducción de Alexander McQueen en un intento de resumir su obra. Sí es cierto que no es que nos hayamos dejado cosas sin decir, sino que es necesario entenderlo desde los pensadores desde del final del siglo XX. Entender a McQueen desde la historia del arte implica haber entendido antes lo que supone el fin del arte para tanto, porque así se entiende mejor que la moda y la vestimenta es una de las grandes artes del siglo XXI. En una sociedad del individualismo y la hipermodernidad que describe, por ejemplo, Lipovetsky, la moda se presenta como el arte de nuestra sociedad, de consumo, que mejor nos define. Las pasarelas son los salones de París, donde los críticos se dejan pasear y escribían sus adjudicaciones. El problema es que para entender la moda como arte, hace falta dejarla de verla como algo femenino y secundario, sin importancia. Los mismos que se echan las manos a la cabeza por la muerte del arte son los mismos que después no saben valorar una buena obra cuando la ven. De hecho, la moda presenta una revolución muy importante en el siglo XX y el siglo XXI, al igual que todas las artes plásticas, pero siempre ha estado relacionada con las mujeres, la feminidad, las artes suntuarias del tejido. Ese es el mundo que nos separa de ver a un artista genial en nuestra época. Ni aunque Caravaggio renaciera hoy, seríamos capaces de verlo. Con respecto a la idea de genio, podremos decir de Alexander McQueen varias cosas. La primera, que evidentemente estamos ante uno de los grandes artistas del siglo XXI, pero por no decir de la historia del arte en general. La segunda cuestión es que tenemos que tener claro lo que significa genio y de dónde viene esa concepción, para no caer en problemas. Y la tercera y última sería saber señalar qué cualidades tiene McQueen que lo hace ser un genio y cuáles son un intento de idealizarlo como artista. El concepto de genio, gen, del latín generar o producir, tiene su origen en el siglo XVII, pero no será hasta la Ilustración cuando Alexander Gerard escriba el primer ensayo sobre el genio en 1774. Hasta el momento se había denominado grandes maestros, artistas de alta técnica o intelecto, pero a partir del racionalismo cartesiano, la mente humana entra en los estudios de los ilustrados y llegan a conceptos de la imaginación como la cualidad más importante del artista. Esto lo defenderán muchos pensadores posteriores, pero de Alexander Gerard es importante entender que el genio sería la cima de una pirámide donde por debajo estaría el talento. La imaginación es la cualidad más importante del genio y de cualquier artista. Y no es la capacidad de inventar o crear algo nuevo, sino la capacidad de construir relaciones entre aspectos del conocimiento que a primera instancia no tienen nada que ver. Ya que el Destripador no tiene nada que ver con la moda, pero un artista puede unirlos en una obra que sí lo tenga. El genio va mucho más allá de la mera imitación, sino que crea relaciones entre distintos mundos objetivos pasados por el tamiz de lo subjetivo. La influencia de Gerard le viene de la psicología empirista británica de Hume, Locke o Adam Smith. En la concepción de una obra nueva, el genio debe impulsarse por el juicio para eliminar aspectos que no le interesan, porque todo lo que se puede crear o imaginar no es importante. Además, el genio, para Gerard, debe ser impulsado por las pasiones, que intensifican la imaginación y enriquecen el proceso creativo. El siguiente en hablar del genio es Kant, y con él sí que se llega a una idealización completa del genio. Kant habla del genio porque él solo se mete en un problema ontológico, se mete en un laberinto del que no sabe encontrar salida. Kant hace una primera división entre belleza natural desinteresada y belleza humana artística, dando todas las cualidades importantes a la naturaleza. Para él, en primera instancia, la belleza solo puede encontrarse en objetos de la naturaleza, de forma desinteresada. Por ejemplo, un caballo,
que no es bello porque ha cumplido un interés al ser humano en sus trabajos de producción y o militares a lo largo de la historia. Está sujeto a su finalidad. Pero una mariposa es belleza desinteresada porque no cumple una función al ser humano, sino solo la de existir. Para él la belleza solo está en la naturaleza, ¿vale? Para Kant la belleza solo está en la naturaleza. Y después de decir esto, su discurso se le quedaba un poco cojo, porque realmente ha habido belleza en muchas obras artísticas de la historia. Entonces Kant inventa el concepto de genio como un comodín para escapar de ese laberinto, de ese problema. Y de ahí dirá que el genio es el único ser humano dotado de capacidades creativas, igual que las de la naturaleza, y que mediante un don natural humano recibe esas cualidades para crear grandes obras cargadas de belleza. Es decir, idealiza la idea de genio, lo vuelve sobrehumano, como si fuera un dios, un X-Men. El que sí tendría mucho que decir sobre Alexander McQueen es Charles Baudelaire. De hecho, a lo largo del vídeo se puede interpretar perfectamente todo lo que es la vida de Alexander McQueen como si fuera una copia de lo que decía Charles Baudelaire. Tanto en su obra Las flores del mal como El pintor de la vida moderna, así como sus críticas a los salones de 1845 y 1846. El concepto de belleza de Baudelaire se aleja por completo del tradicional, sobre todo del que se había desarrollado desde el Renacimiento y la Ilustración en autores como Kant, Edmund Burke o Diderot. Para Baudelaire la belleza está maldita, nace del horror, de lo siniestro, de las depravaciones, de lo inmoral, del dolor, de la tristeza, de la pérdida. La belleza que inspira al artista es precisamente la que sale de estos conceptos, lo cual explica muy bien la crítica romántica francesa que él encabezaba, defendiendo a autores como Delacroix. Por tanto, la belleza del arte no puede mostrar lo moral, ni la verdad, ni lo bueno, porque eso sería olvidar una parte muy importante del ser humano. Además, el artista que Baudelaire defiende sería un artista que entiende esta belleza maldita y por lo tanto vive atormentado, presa de sus pasiones creativas, ante un mundo que es frívolo y aparentemente racional. Pero es que además, en su obra El pintor de la vida moderna, explica cómo debe ser este artista genial que sepa reflejar la belleza maldita. Un artista que aprenda la técnica como un artesano, que conozca los materiales y experimente con ellos. Todo eso es importante en la construcción del artista. Pero además, el artista genio debe volver a su estado de inocencia infantil, en el sentido de que descubra todo por primera vez, que se deje ilusionar por los aspectos del mundo y de la vida como lo haría un niño. El concepto de infancia retomada, ser conscientes de todo lo que ha aprendido para volver a llevarlo a la inocencia, estimulando la imaginación. Sería la imaginación para Baudelaire la reina de las facultades. Baudelaire rechaza el artista que copia obras del pasado o vuelve a retomar ideas y técnicas antiguas, puesto que el artista debe moverse en la modernidad, internarse en las calles, como lo haría un Flaneur, entender las modas de su época, la sociedad en la que vive y moverse en el presente en la actualidad. Frente al estilo propio, Baudelaire dirá que el artista debe expresar el momento efímero y transitorio que vive. La paradoja es que todo esto encaja perfectamente con la narrativa de la vida de Alexander McQueen. Desde entender la belleza como algo maldito, hasta la forma en la que él vivió, hasta su suicidio. Hasta sus profesoras de St. Martin's parecen ver estas cualidades de la infancia pura, lejana a las enseñanzas académicas. También el hecho de que McQueen cogiera muchas influencias de bares gays y drag queens para llevarlas a la pasarela. Ahora bien, tenemos que hacernos preguntas. ¿Es así realmente? ¿O es que la crítica ha creado a Alexander McQueen como un prototipo romántico? ¿Era consciente McQueen de todas las obras de Baudelaire como para crear o crearse en prototipo a él? ¿Esto es realmente lo que hace
que McQueen sea un genio, que vivió toda su vida atormentado y su obra muestre el horror? ¿Un artista debe ser así? A nuestro parecer, Alexander McQueen sí presenta muchas cualidades de un artista genio, detallado hasta el romanticismo. Pero es verdad que la narrativa que ha acompañado a muchos artistas a lo largo de la historia ha sido muy idealista, y eso ha hecho que el público entienda a los grandes maestros como seres dotados de algo divino, un don natural, inexplicable, en pensadores tan formados como Kant, Gerard o Baudelaire. McQueen ha hecho pasarelas que son verdaderas obras de arte. El problema es cómo nosotros entendemos eso y qué pensamos de ello. Pero para esto nos tenemos que ir hasta la última pensadora que más ha destruido la idea del genio, Linda Notchling, y la encontramos en la posmodernidad. Para Notchling, el estudio biográfico de las grandes artistas, el cómo estos llevaron su vida, sus familias, su nivel de educación y las puertas sociales que pudieron abrir, no es nunca el punto de partida para entender el alcance de su obra. Todos los elementos socioeconómicos que rodearon a los grandes artistas no han interesado a la hora de explicar la maestría de sus obras. Siempre ha habido algo extraño, divino o irracional que explica su gran alcance en la historia, lo que Notchling llama la pepita de oro. Este ingenio natural sobrehumano que explica que hayan sido grandes genios creadores porque están dotados de un poder o de la mano de Dios o de la divina providencia o de altas capacidades o de un talento innato, siempre es algo difícil de explicar. Nunca es una familia con dinero que lo haya podido permitir colocarse en instituciones culturales elitistas. Nunca es una institución de enseñanza que impedía a las mujeres practicar el desnudo pictórico y por eso las mujeres no adquirían la técnica del desnudo y no podían ser grandes artistas. Nunca es una institución que rechazaba a personas negras que no podían acceder a las academias para formarse como artistas. Siempre es un don natural del hombre blanco, que casualmente siempre es el genio. Y de esto, Notchling se para a estudiar caso por caso las familias y educaciones elitistas que tuvieron muchos grandes genios del arte, donde su posición económica y social facilitaba enormemente que fueran maestros o genios, nombrados por un comité de expertos que tenían el mismo nivel socioeconómico que un niño superdotado, pero que ha tenido desde pequeño el tiempo y la educación de profesionales para que con 6 años tocara un piano o pintara un lienzo. Todo esto presentado en su ensayo ¿Por qué no han existido grandes mujeres artistas?, de 1971, donde comienza por señalar esa tendencia negativa del feminismo, donde corremos a buscar rápidamente en la historia grandes maestras a la altura de los grandes pintores, sin siquiera pararnos a pensar por qué son grandes esos pintores, quién los ha hecho grandes, por qué tenemos la idea de que son genios o están dotados de algo sobrenatural, porque no es posible que pensadores intelectuales de la talla de los grandes pensadores del siglo XVIII, XIX y XX sigan repitiendo como papagayos la idea de que todo es un don natural. Es que se desmonta por sí solo. Es que hay que entender las facilidades socioeconómicas o el nivel socioeconómico que tenían los artistas para llegar a comprender que alcanzaran esas posiciones. Por eso, con Alexander McQueen, ante el miedo de ser mitificado, idealizado y ensalzado como genio creador superdotado, debemos tener en cuenta toda la evolución que ha tenido la idea de genio en la propia historia del arte. No caer en exageraciones ni pasadas ni tampoco del presente. Ante esto nos queda simplemente reflexionar, sabiendo lo que es el genio o lo que no es, qué cualidades presenta Alexander McQueen que lo hacen ser uno de los grandes artistas del siglo XXI.